Muy bien, entonces vamos con el tema de esta noche, que como les decía, es el reglamento sobre la ley de comida chatarra y en el fondo la ley de comida chatarra en sí misma. Nuestros invitados esta noche son la economista Patricia Toyet. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Mario, ¿qué tal? Y el abogado y presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres. ¿Cómo está, señor Cáceres? Hola, Mario. Buenas noches. Pues bien, la ley de comida chatarra en realidad se aprobó en mayo, se promulgó, quiero decir, en mayo del año pasado, pero está pendiente todavía el reglamento, que es el que va a permitir que esa ley entre en vigencia. Ese reglamento pues ha sido publicado, nos decía hace un momento fuera de cámara el señor Cáceres, para recoger las opiniones de los interesados. Luego se tiene que producir un proceso en el que algo ocurre con esas opiniones y finalmente entra en vigor el reglamento también. ¿Es correcto? Es correcto, totalmente. La Sí. ley de alimentación saludable, que se dio hace más de un año, se dio luego de un amplio debate en el cual participaron una serie de sectores involucrados, la sociedad civil, el sector empresarial, etcétera. El debate fue público y esto está muy bien, porque todas las normas de protección al consumidor, empezando por el código, son debatidas de manera transparente durante meses y todo el mundo opina, como deberían ser debatidas todas las normas en nuestro país, y no que se estila que se pongan artículos de contrabando y entre bambalinas se hagan enjuagues. Esta ley de alimentación saludable siguió la misma tónica, es decir, se debatió, se publicó y sufrió una serie de modificaciones. O sea, la versión original fue cambiada según las recomendaciones y lo que decían los sectores. Luego, en esa misma ley se estableció en una disposición que a los 60 días tenía que darse un reglamento que pudiera viabilizar la ley. Muchas leyes son letra muerta si no tienen el reglamento. Así es. Entonces, en 60 días tenía que haber reglamento. Pasó un año, ha pasado más de un año y no hay reglamento. Se ha publicado el reglamento, como bien indicaste, hace algunos días y todos los sectores han opinado. Ahora, esto está en la cancha del Ministerio de Salud para que el Ministerio determine cómo va a quedar redactado. ¿Cuál es nuestra opinión sobre el reglamento? Bueno, en nuestra opinión el reglamento viola la ley, o sea, viola la ley de alimentación saludable. Es un tema muy concreto. Este reglamento lo que tiene que determinar son los parámetros de lo que se tiene que considerar alimentos que tienen cantidades excesivas de azúcar, grasas y sal, que son los tres componentes más perniciosos para la salud del consumidor. ¿Y en qué sentido viola la ley? Porque lo que te dice la ley es que se tiene que tener en cuenta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esos parámetros tienen que ser los mismos. ¿Qué ha pasado con el proyecto de reglamento? Los valores que se han establecido superan largamente lo que dice la OMS. Es decir, por ejemplo, se considera en nuestro país que en el caso del sodio, o sea, la sal, se ha excedido en 239% lo que dice la OMS. En el caso de azúcares se ha excedido en 15% de lo que dice la OMS. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que en otros lugares del planeta es considerado excesivamente dulce o excesivamente salado, en el Perú no lo va a hacer si se aprueba el reglamento tal cual está, y por ello hemos hecho nuestras objeciones al mismo. En otros lugares del planeta, por la OMS es considerado los valores salado, excesivamente dulce. ¿Qué dice Patricia Toyet sobre eso, que imagino que también conoce el reglamento? Sí, en realidad yo quiero primero ir al tema de la ley. Sí. La ley no está considerando la realidad del Perú. En primer lugar, ¿cuál es el problema de nutrición en el país? Tenemos 34% de niños con anemia, 17,5% de niños con desnutrición crónica y 1,4% de niños con obesidad y 4,5% con sobrepeso. Entonces, pretender sacar una norma que reduzca las posibilidades de los niños de recibir fortificación de alimentos para compensar los déficits que hoy día tienen es un despropósito dada la realidad del Perú. Y está enfocada únicamente a los alimentos industrializados. Es decir, si en casa se consume grasas en exceso o se consume papa a la huancaína junto con fideos y arroz, eso no está considerado en el ámbito de la ley y muy probablemente el tema de obesidad sea un tema de hábitos. Entonces, en lugar de concentrarse en el problema principal, que es la falta de nutrientes, de micronutrientes, vitaminas y minerales, que son muchas veces y de manera mucho más sencilla provistos por la industria alimentaria, está yendo a un problema que abarca a una mínima parte de la población y en el caso en que sea mayor esta proporción, porque llega a ser 1/3 incluso en la población mundial, es a partir de los 20 años, es decir, en personas adultas. Que ya saben lo que hacen, que ya supuestamente. saben lo que hacen y que pueden tomar las decisiones
con conocimiento. O sea, tiene dos cosas buenas esta ley. Una, que trata de promover el ejercicio físico, que digamos costumbres de vida saludables, y dos, que promueve la educación en nutrición. Pero de ahí a comenzar a restringir la capacidad de las personas de elegir o comenzar a poner carteles, peligro, consumo no saludable, entonces ya estamos yendo a satanizar a los alimentos. Y respecto al tema de la OPS, que se ha querido tomar como referente, el mismo documento dice que la OPS no se responsabiliza del daño que se pueda ocasionar por la aplicación de una consulta de expertos, entre los cuales aparece un abogado congresista que no sé, en su hoja de vida no aparece de dónde se genera su expertise en el tema de alimentación. Estamos hablando del congresista Delgado, que estuvo, que es el que estuvo detrás de la ley, ¿no? Y el reglamento no supone ningún cambio respecto de los desaciertos de la ley. Bueno, difícilmente puede... bueno, es que la ley manda, digamos, lo único que hace es establecer parámetros, pero la ley es tan restrictiva que manda que no se puede, kioscos saludables, vamos, 26.000 colegios fuera de Lima y Callao, de los cuales solo 3.000 tienen agua y desagüe. ¿Qué kioscos saludables podemos tener ahí? Yo he trabajado en campo y he visto cómo se alimentan los niños en el campo, y créeme que las posibilidades que tienen de recibir comida nutritiva son mínimas. Simplemente no hay disponibilidad. Muy bien. Lo que digo es lo siguiente. En primer lugar, si se regula lo que es la comida industrializada o ultraprocesada en este reglamento o en este proyecto de reglamento, es porque así lo manda la ley. O sea, la ley es el contexto en el cual el reglamento tiene que desarrollarse. Por eso no se puede regular el arroz chaufa, ni la papa o la huancaína, ni el chicharrón. O sea, esa discusión ya se dio. Ya en este momento tenemos la ley, y la ley se refiere a la comida ultraprocesada con cantidades excesivas de azúcar, grasas y sal. Ya, ese es el contexto. Llevarlo fuera es de más y es extemporáneo. En segundo lugar, se habla de que hay una gran cantidad de niños desnutridos en el país, que el campo, que etcétera. Claro, y esos niños van a estar bien nutridos tomando gaseosa, comiendo snacks, comiendo caramelos y comiendo chocolatinas. O sea, van a estar nutridos. Obviamente hay un gran problema de desnutrición porque los niños prefieren comer esta clase de no alimento antes que comer los alimentos que verdaderamente los nutren. Acá hay un tema que a mí me sorprende, ¿no? Porque ¿quién puede estar en contra de que hayan kioscos saludables en los colegios? O sea, ¿quién puede estar en contra de que hayan escuelas en las cuales los kioscos les vendan a los niños alimentos que los nutran? La cantidad de dinero que invierte la industria alimentaria para hacer publicidad de todos estos alimentos, entre comillas, es multimillonaria. El Estado, por su parte, jamás ha invertido un sol para promover los beneficios de la naranja, de la manzana o del plátano. Nunca. Los niños, según un estudio del Concord TV, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Ministerio de Transportes, los niños se pasan una gran cantidad de horas mirando televisión. Y en esos programas que prefieren los niños es que la industria concentra gran parte de anuncios que los inducen a consumir esta clase de alimentos. Lógica, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice en relación a eso que la publicidad tiene que respetar la credulidad de los niños y tiene que entender que son sujetos especiales que pueden ser pues fácilmente manipulados. Y esto no es problema porque el Código del Consumidor ya lo dice. Como que también el Código del Consumidor dice que en el caso de que hayan violaciones a la publicidad y se diga una cosa que no corresponde o que se le atribuyan propiedades alimentarias al alimento que en verdad no tiene, se puede denunciar. Pero, digamos, esa observación sobre la publicidad dirigida a los niños podría estar también referida a los juguetes, por ejemplo, porque si asumimos que son personas muy impresionables y que todavía son ingenuos y todo lo demás, entonces toda la publicidad enderezada al público infantil tendría que tener restricciones. Esa es la idea. La idea es que ya está plasmado así en la ley. Ya. El Código del Consumidor lo dice, o sea, eso no es nuevo, Mario. O sea, los niños en el Perú y en todo el planeta son objeto de una protección especial por parte del derecho, precisamente por su nivel de credulidad y su falta de experiencia. Entonces, no hay razón para rasgarnos las vestiduras en el Perú para decir, oye, hay que proteger de manera singular a los niños. ¿Cuál es el problema con eso? Más bien, estar en contra de eso y decir, oye, ¿qué pasa? O sea, cualquier niño en cualquier ámbito de que se trate tiene que tener una protección especial. Ahora, yo vuelvo al tema del reglamento. Sí. El reglamento está detenido 1 año. La ley hay otro reglamento pendiente que será motivo de otra entrevista, el etiquetado de alimentos transgénicos. Muy bien. 3 años retenido. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos sobre este punto en un instante.
Continuamos aquí en Rumbo Económico con esta mesa sobre el reglamento y la ley de comida chatarra. Estábamos discutiendo específicamente el punto de la publicidad y las restricciones que debe tener en función al hecho de que en este caso está dirigida al público infantil. ¿Qué dice Patricia Tellet sobre...? Bueno, que quienes toman esa las decisiones finalmente, quienes tienen el poder adquisitivo son los padres. Y son además los responsables, por lo tanto, digamos, limitar la publicidad. El niño va a pedir de todas maneras. Y el otro tema que el doctor Cáceres no ha mencionado es cuál es la disponibilidad y la probabilidad de que pueda haber kioscos saludables en una escuela. O sea, si hablamos de un colegio de alto nivel en Lima, de hecho, las posibilidades existen. Si hablamos de escuelas alejadas en zonas rurales, las posibilidades son absolutamente nulas. ¿Por qué? Porque además, primero, el precio va a ser demasiado alto y los niños van a ir a la carretilla de afuera a comprar lo que no pueden comprar adentro. Y eso se ve en todas partes. O sea, los veo yo y no hay forma de detenerlos. Van a comprar el paquete de galletas y van a comprar digamos, las bolsitas con los chips. Eso va a ser inevitable. Entonces, no vamos a resolver esto diciendo que haya, por arte de magia, kioscos saludables en todas las escuelas, porque no existen las posibilidades de tenerlos. Lo que está diciendo es que esta es una ley complaciente con quien la formula, en el sentido de que deja su conciencia tranquila creyendo que a través yo creo que es peor que eso. De la sentencia legal pues ya se solucionó el problema. Sí, no, yo ¿Por creo decreto que solucionan el problema? No, yo creo que aquí hay otra intención. ¿Por qué, si quiere promover alimentación saludable, se concentra únicamente en la industria? ¿Por qué no abarca la ley el ámbito ¿Quieren perjudicar general? a alguien y beneficiar en el camino a otros tipos de productores? Es la única justificación que se tiene. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Bueno, yo no sé si ASFE continúa cobrando parte de las multas que cuando Indecopi interviene, digamos, le corresponde. No lo sé. Digamos, esperemos que no sea el caso. Pero de hecho, digamos, yo no veo que con esta ley, haya habido posibilidades o pretender que realmente se mejoren los hábitos alimenticios. Simplemente no se va a dar porque no se está alterando la disponibilidad de alimentos de consumo saludable y eso está satanizando también. O sea, si yo quiero alimentar bien a mis hijos, yo muy probablemente les voy a dar una caja de cereal en la mañana o una porción de cereal con leche o con lo que fuera. Esa posibilidad se está quitando para los niños de menores recursos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden recibir un cereal enriquecido con vitaminas y minerales y mis hijos sí lo pueden hacer? Entonces, yo creo que aquí estamos siendo discriminatorios con las posibilidades de mejorar la nutrición de los niños. Y los niños van a seguir comiendo todo aquello que les digamos que no coman y con más ganas todavía. Como primer detalle, que quisiéramos saber si efectivamente Aspect todavía cobra una porción de las multas. Lo que dice el Código del Consumidor es que las asociaciones de consumidores que interpongan acciones legales contra las empresas y litiguen contra las empresas que tienen los más grandes estudios de abogado del Perú durante 3 años o que se vayan al Poder Judicial otros 2 años más, al final pueden cobrar un porcentaje de hasta el 50% de la multa. Hasta. Indecopi nunca nos da el 50% de la multa, sino usualmente el 10 o algo luego de 5 años de trabajo. Y creo que cualquier trabajo que se lleve a cabo en defensa de cualquier interés tiene que ser retribuido. Yo no creo que nadie trabaje 5 años y luego diga, no, gracias, no me paguen nada. Y más que se trata de enfrentarse, repito, a los más grandes estudios de abogados. ¿Y cómo responde usted al argumento de la irrealidad de esta ley? Bueno, que yo no creo en teorías de la conspiración, ¿no? Porque acá se dice que puede ser porque solo nosotros, la industria, y no están a otras personas. Si yo voy a sostener una teoría de que hay pues una conspiración malévola en marcha, una mano negra, debo de tener algún tipo de prueba. O sea, yo como abogado sé que no se puede lanzar alegremente la piedra y decir, bueno, supongo yo, me imagino, creo, no, alguien debe beneficiarse, no sé. Lo cierto es que hay un problema concreto. El problema es que los niños son cada vez más gordos, tienen cada vez más sobrepeso y son más obesos. Y este tema de que también se discutió, porque todo esto se discutió, el tema de que los padres tienen que saber qué le dan y los niños comprarán, es una decisión privada, es algo que uno debe decir al interior de su hogar, ¿no? Yo sé lo que le doy, si mi hijo quiero alimentarlo en la mañana, su desayuno es una botella de gaseosa con un chisito, bueno, yo soy el padre y mi hijo, nadie debe meterse. Sí, pues suena bonito, ¿no? La libertad. Pero claro, esas decisiones o esas malas decisiones alimentarias no se quedan en el seno del hogar.
Esas decisiones, cuando ese niño sea un obeso, un diabético, tenga un tipo de cáncer y se tenga que ir a tratar a salud o se tenga que ir a tratar a los hospitales del Ministerio de Salud, el tratamiento de ese niño lo voy a pagar yo, lo vas a pagar tú, lo va a pagar la señora Patricia. Entonces, la idea es introducirse en el hogar y ver también lo que le dan la de idea, desayuno. la idea es darles a las personas el bien más valioso, información. Información, eso es todo. Totalmente de acuerdo. Nadie habla de prohibir, ¿sabes qué? Ese kiosco de gaseosa que hay acá, esta tienda de gaseosa, no vendas gaseosa, bota la gaseosa, oye, bota los snacks. Nadie está diciendo eso. Sencillamente darle información y decirle a la persona, oye, por si acaso, te informo que si tú tomas este producto te va a hacer daño. Cuando en el caso del tabaco se decía, hay que informar a los consumidores en las cajetillas de los riesgos del tabaco, la industria tabacalera, ¿qué dijo? Lo mismo que dice ahora la industria alimentaria. No se puede hacer. Es más, la industria tabacalera sostenía que fumar no hace daño, que el tabaco no hace daño, un poco más, y decían que era algo buenísimo para la salud. Entonces, ese debate está reviviéndose hoy en día. ¿Es comparable lo del tabaco? No, absolutamente no. Primero que existen pruebas que, digamos, relacionan directamente el consumo de tabaco, que además ni siquiera ha bajado, con cáncer a los pulmones, a la garganta, a la lengua. O sea, ahí hay pruebas. Y vamos al tema, perfecto, totalmente de acuerdo. Probemos primero que el consumo de alimentos industriales es aquel que genera sobrepeso y obesidad. Sin esa prueba no tenemos ninguna razón para comenzar. O sea, y, ojo, estoy totalmente de acuerdo con que haya información. Digamos, estos son los parámetros, el contenido, y además es por porción que uno debe poner el contenido, porque claro, si, digamos, una porción de cereal son 30 gramos y uno pone información por 100 gramos, claro, evidentemente no es información que esté adecuada a la ración. Entonces, poner información, sí, totalmente de acuerdo, pero de ahí a decir, cuidado, el consumo excesivo, ¿qué es consumo excesivo? Entonces, ahí, digamos, ese es uno de los temas. Y el otro tema que a mí me preocupa muchísimo es que con esto lo que va a ocurrir es que la industria formal va a terminar asumiendo lo que la ley le manda, pero la industria informal no lo va a hacer. Con lo cual, una vez más, vas a tener una ventaja de la informalidad que no asume los costos derivados de los controles, digamos evidentemente de fiscalización que va a tener que asumir el Estado, mientras que los formales sí los tienen que asumir. ¿Qué responde a este argumento de que es el costo de la legalidad lo que promueve la informalidad? Bueno, es que son varias cosas. Es una conversación muy interesante, me encanta esta conversación. Lo primero, sobre la información en el etiquetado. ¿Alguna vez tú has leído la etiqueta de un alimento? Sí. ¿Has leído, has entendido lo que dice la etiqueta? No, peróxido de tal, fórmula matemática. Y busco la información que me interese específicamente, claro, y ahí me concentro. Si sabes muy bien la información que te interesa, pero la mayoría de la gente no entiende términos químicos. Por eso es que a lo largo de los años en otros países se han desarrollado técnicas para que el consumidor entienda las etiquetas de los alimentos. Una de ellas, de las más recurridas, por ejemplo, el semáforo nutricional. Los 3 colores clásicos del semáforo. Si tiene cantidades excesivas de azúcar, pues se le pone un círculo rojo a la parte de azúcar y así sucesivamente. Entonces, lo que se busca es tratar de dar información al consumidor, no a un consumidor que puede ser muy informado como tú o como la señora Patricia, sino a cualquier consumidor. Un consumidor que de repente, pues, lo más que va a entender es la información más elemental. Pero entonces, no es un poco paternalista, en general, es la actitud... Bueno, es que esa es una imputación que se le hace al derecho de protección del consumidor de toda la vida, ¿no? O sea, siempre se considera... Por algo se habrá hecho antigua la imputación, digo yo. Sí, pues hay quienes postulan de que no debería regularse nada más bien, que el mercado se regula solo y que es igual un consumidor de a pie que un banco, ¿no? Y que están en igualdad de condiciones en el mercado. Bueno, hay opiniones para todos los lados. Yo creo particularmente que eso no es así. Y que si hay un eslabón débil en la relación de mercado es el consumidor. Bien. Es que yo sí me dedico a leer las etiquetas, o sea, y además cuando mis hijos eran pequeños, yo estudiaba la etiqueta. Entonces, y ahí lo que dice es contenido tal, vitaminas, grasas, lo que fuera, recomendación, incluso aparecen las recomendaciones diarias de tal nutriente. O sea, busquemos, y voy a referirme al más común, busquemos una caja de cereal y leamos qué cosa dice y cuál es la dosis recomendada. O sea, no es que la información sea totalmente ininterpretable. Y por eso, el rotulado sí, la información sí. El advertir peligro, a eso es a lo que no. Bien, evidentemente hay mucho más por debatir en este tema, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Espero tenerlos, o que los tenga Enrique en realidad, en una ocasión futura, cuando el reglamento haya
sido aprobado en efecto. Bien, les agradezco mucho su participación en este debate a nuestros dos invitados, el presidente de ASPEC, el señor Crisólogo Cáceres, y la economista Patricia Tellet. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con la despedida del programa.